por favor, y vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces, un segundo que... Ahí estamos viendo perfecto. Está muy Listo. bien. Entonces, esta charla del día de hoy la vamos a basar como en esos tips, teniendo en cuenta lo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar eso que es de suma importancia. Listo. Yo lo catalogo como los cambios que uno tiene que tener en cuenta para tener una temporada exitosa. Son cambios que todos los años se dan, pero entonces desde este momento tenemos que tener eso súper presente y prácticamente se nos tiene que volver en nuestra Biblia desde hoy hasta por allá hasta el 24 de octubre. Entonces lo que vamos a abordar es eso, como qué cambios se vienen en la declaración de renta para personas naturales en este año grabable 2024. Y vamos pues a hablar como sobre todo de lo que siempre tenemos que tener presente. Y luego de abordar todo el tema, vamos entonces a abrir como un espacio de preguntas y respuestas, que me encanta hacer eso porque es intercambiar información entre nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Me gusta empezar con esto porque entonces recordemos que por allá el 13 de diciembre del año 2022 se aprobó una reforma tributaria que nos cambió bastantes cositas, ¿cierto? Entonces esa ley que fue la 2277 del 2022 nos hizo como unos cambios estructurales, principalmente como en estos temas. Nos cambió la renta de trabajo, nos cambiaron las rentas exentas de la cédula general, nos cambió cómo se determina la renta líquida, nos cambió el límite del 40% y nos agregó unos nuevos alivios tributarios, que son los que ya venimos como trabajando desde el año anterior, que posiblemente ya vamos a ver a continuación. Pero entonces, cambios para el año grabable 2024. Se ve muy obvio, vamos a hablar de la VT, pero hay veces que se confunde la VT. Entonces, recordemos, la VT es la unidad de valor tributario y para el año grabable 2024 vamos a manejar dos VTs. Entonces, vamos a manejar una VT que es la de 47065, que va a ser para todos los cálculos que vayamos a elaborar por medio pues de la liquidación de la declaración de renta. Y vamos a tener la segunda, que es 49799, que es que es el cálculo de sanción. Entonces, ¿por qué me gusta empezar la charla con esto? Porque por lo general hay confusiones y pues es mejor aclararlo de una vez, que en cada año grabable siempre se va a trabajar dos VTs, una que es para cálculos, que es la del año anterior, y vamos a manejar la actual, la del año 2025, para sanciones, para cualquier tipo de sanción, sea corrección o sea extemporaneidad. Entonces, esos son como lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la VT, que es la unidad de valor tributario. Pero entonces también cuando cambia el VT, cambian como todos esos rangos que siempre nos acostumbramos como a aprendernos. Entonces, nos cambia el rango para que una persona pueda ser dependiente económico. Recordemos que la regla para que alguien sea dependiente económico en cuanto al tema de ingresos es para padres, hermanos y los cónyuges. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los dependientes, para poder tomar un dependiente económico, los ingresos de esta persona no pueden ser superiores a 260 VTs, que son 12.236.900. Entonces, para poder determinar, y recordemos que vamos a determinar los ingresos es con lo del año anterior. Entonces, es súper importante eso. Quiere decir, los ingresos que la persona haya tenido del enero primero a 31 de diciembre del año 2024 para poderse tomar como dependiente económico. También, cuando yo me tomo el dependiente económico, recordemos que nos podemos tomar el 10% de los ingresos o hasta 384 VTs, que son 18.072.960, que es hasta lo máximo que nos vamos a poder tomar como deducción. También la medicina prepagada son 190 VTs, esto también cambia, que van a ser
hasta 9.036.480. También es de suma importancia aprenderse estos límites para temas de planeaciones tributarias. Entonces recordemos que con esa ley 2277 del 2022, el total de deducciones y rentas exentas nos pasó de 5.040 VTs a 1.340 VTs. Quiere decir que todas las personas naturales que tengan un total de deducciones y rentas exentas superiores a 63.067.000 no podrán ser tomadas. Entonces hay que tener en cuenta este valor en VTs también. También tenemos que tener en cuenta que para tener un impuesto de renta siempre son 1.090 VTs que equivalen a 51.385.000. Esto es súper importante para poder también saber cuándo una renta líquida sea superior a 51.300.000, pues va a tener impuesto; cuando sea inferior, no va a tener impuesto. Y recordar eso también, que es de suma importancia, cuánto va a ser la sanción mínima. Recordemos que la sanción mínima son 10 VTs, que para este año son 498.000 pesos, que va a ser si se presenta alguna declaración extemporánea. Vamos entonces al segundo punto de los cambios y tips que tenemos que tener en cuenta para esta temporada de declaraciones de renta de personas naturales, y siempre vamos a tener que revisar los obligados a declarar. Listo. Pero antes de saber si está obligado a declarar o no, tenemos que determinar la residencia fiscal. Entonces, les voy a regalar un tip de cómo se determina la residencia fiscal con algo que se llama la ley del descarte. Listo. Entonces, recordemos que la residencia fiscal se determina bajo el artículo 10 del Estatuto Tributario y nos indica que van a ser residentes fiscales las personas que. Entonces, ese artículo 10 tiene tres numerales. Listo, entonces el tip para determinar la residencia fiscal es coger cada uno de esos numerales y irlos descartando. Entonces, el primer numeral de ese artículo 10 nos presenta lo siguiente. Nos dice, si una persona es colombiana o una persona es extranjera y permaneció más de 183 días en Colombia de manera continua o discontinua en un periodo de 365 días durante un año. Si permanece más de 183 días, va a ser residente fiscal y pues ya no habría que ir a revisar los demás numerales. Listo. Pero entonces, en caso contrario, si no permaneció más de 183 días, entonces ya descarto la una, numeral uno, y me tengo que ir para el numeral 2. Entonces, de no cumplir esto, vamos a revisar el numeral 2 tanto para colombianos como para extranjeros. Numeral 2 nos dice, venga. Usted, persona natural, tiene una relación diplomática y consular con el Estado colombiano. Si me indica que sí, es residente fiscal, tanto sea nacional o extranjero, eh, y de ser no, me tocaría ir a revisar el numeral 3, pero ese numeral 3 solo aplica para las personas con nacionalidad colombiana. Si yo descarto el uno y el 2, tendría que ir a revisar el 3. Pero acá está un tip importante: no revisemos el numeral 3, vayamos directamente al parágrafo que hace como hace el resumen de ese numeral 3. ¿Qué me dice el parágrafo? Vea, usted tiene más del 50% de sus ingresos o más del 50% de sus activos en donde tiene su domicilio de permanencia, quiere decir donde vive. Si alguna de estas dos es afirmativa, usted es no residente. Si alguna es afirmativa, pues va a ser residente fiscal para efectos colombianos, ¿cierto? Entonces, en conclusión, vamos a tener lo siguiente. El tip para determinar la residencia fiscal es aplicar la ley del descarte en ese artículo 10, donde voy y reviso el numeral uno. Si es afirmativo, no tengo que revisar nada.
voy y reviso el numeral 2 de ser afirmativo, ya no tendría tampoco que revisar nada. Y luego voy al numeral 3, ¿cierto? Pero entonces el numeral 3 me salto mejor al parágrafo y hago estas sencillas preguntas. Venga, ¿dónde está el 50% de sus ingresos y dónde está el 50% de sus activos? Y con eso podemos determinar la residencia fiscal de manera ágil sin tener que escarbar tanto en ese numeral 10 que tantos dolores de cabeza saca. Eh, Nosotros en Contaya tenemos determinado esto así con la ley del descarte como para que lo tengamos en cuenta, para que lo empecemos a aplicar porque es la mejor manera de determinar la residencia fiscal. Si no cumple, paso al siguiente. Si no cumple, paso al siguiente. Y así determino de mejor manera y de manera ágil la residencia fiscal. Una vez yo determino la residencia fiscal, ya puedo ir a hablar de, venga, ¿quién está obligado a declarar? Entonces, vamos entonces a hablar de qué personas van a estar obligadas a declarar renta para el año grabable 2024. Esto se determina en el artículo 592 y 593 raya 4. También a mí me gusta decir eso, venga, recordemos que todas las personas naturales somos declarantes de renta desde el momento que nacemos, somos declarantes de renta, solo que ese artículo 592 y 593 raya 3 nos hace una exoneración a muchas personas. Solo que, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a siempre mirar estos topes y decir, venga, si usted es superior o igual a este límite, usted es declarante de renta. Es que no es así, sino que los invito a que revisen el estatuto tributario que dice, vea, si usted no tiene, no llega a estos límites, usted está exonerado de declarar renta, es exento de declarar renta. Pero entonces estos son los famosos topes que siempre vemos cada año que están en esos artículos y esos cinco son los que se especializan o se deben tener en cuenta solo para los residentes fiscales. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estos límites solo aplican para los residentes. Entonces, vamos entonces a hablar de estos. El tip que quiero recomendar en este caso es ese. Venga, siempre revisemos los cinco y tener en cuenta lo siguiente. Vamos a determinar si está obligado a declarar o no de la siguiente manera. Venga, usted en el 2024 tuvo ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs que equivalen a 65.891.000. Si si yo pregunto esto y me dicen sí, ya sé que voy a declarar. Listo. Si me dice que no, vamos a seguir aplicando esa ley del descarte. Venga, me dijo que no, entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Los consumos con tarjeta de crédito son iguales o superiores a 1.400 VTs, que son los mismos 65.891.000? Si me dice que no, voy al siguiente. Recomendación. Por lo general se suele confundir estos dos, consumos con tarjeta y compras generales. Son conceptos totalmente diferentes que tenemos que evaluar de manera independiente, tanto los consumos con tarjeta como las compras generales. Entonces, yo hago primero la de consumo de tarjeta y luego voy a compras generales. Fue igual o superior a 65.891.000. De ser negativo, de ser la afirmación, no voy al siguiente. Consignaciones, depósitos y o inversiones. Hay que tener en cuenta esto porque por lo general se suele cometer muchos errores porque solo revisamos las consignaciones, no revisamos los depósitos, pues los depósitos están igual como con las consignaciones, como digámoslo así, pero siempre olvidamos las inversiones. Una inversión, ejemplo, puedo yo tener 60 millones de movimiento. Entonces, si yo solo reviso los 60 millones de movimiento, digo, ah, no, no está obligado a declarar. Pero ese artículo del Estatuto Tributario es claro que dice que es la suma de consignaciones, depósitos
o inversiones. Entonces, si tenemos una persona natural que tuvo movimientos, consignaciones, movimientos, depósitos en una cuenta bancaria de 60 millones de pesos, pero realizo una inversión en un CDT de 10 millones de pesos, la suma de los dos me da 70, me superaría ese límite de los 65 millones 891, lo cual lo obligaría a declarar renta. Entonces, siempre el tip de cuando vamos a determinar si una persona está obligada a declarar o no es sumar consignaciones, depósitos y las inversiones, que siempre se olvida las inversiones. Es importante también tener en cuenta que esas inversiones aparecen en la exógena porque habría que ir a revisar extractos bancarios para poderlas encontrar, entonces es un poco más complejo. Y por último, siempre vamos a tener como lo del patrimonio y tenemos que hacer la pregunta, venga, ¿su patrimonio es igual o superior a 4.500 VTs, que son 211.792.500? De ser afirmativo, vas a estar obligado a declarar por el periodo del año grabable 2024. Recomendaciones siempre con eso es evaluar cada uno de estos, no confiarse en el 100% de la información exógena, que luego vamos pues también a hablar de eso en esta charla, y siempre tener presente esos dos tips. Venga, son todos los ingresos por cualquier concepto, cualquier concepto. Ojo también porque hay algunos ingresos que se olvidan, por ejemplo, como la condonación de deudas, como los intereses financieros, los dividendos, una ganancia ocasional, todo esto son ingresos que suman para determinar si la persona va a estar obligada a declarar o no. Entonces, esos son como los tips que tenemos que tener en cuenta para determinar si una persona va a estar obligada a declarar o no. Para los no residentes, de acuerdo al concepto 0348 del 2023 que emitió la DIAN, nos indica que, que ese artículo 592 en el numeral 2, si lo van y lo buscan, nos indica lo de los no residentes. Entonces también a veces se cometen muchos errores que los residentes fiscales, los no residentes, perdón, los obligan a declarar por movimientos bancarios, y no es así. La DIAN, por medio de este concepto, emitió su opinión indicando para los no residentes solo hay dos topes, dos límites, que son estos, que es tener ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs, que son los 65.891.000, y el patrimonio total superior a 4.500 VTs. Entonces es vinculante, entonces hay que tener en cuenta eso lo dice este concepto para los que lo quieran consultar, es el concepto 0348 del 2023, donde la DIAN dio su punto de vista de cómo se determina la obligatoriedad de declarar para los no residentes fiscales, que deben ser ambos. Este es el concepto donde nos indica que deben ser ambos. La invitación es a que lo busquen, que lo lean, para que sepan que un no residente fiscal solo está obligado a declarar si cumple con estas dos. Y también recordar que también se puede volver no declarante de renta a los no residentes fiscales, que al total de los ingresos se les aplique la retención en la fuente del artículo 407, 408 y 409. Entonces ya eso es también como un tema de planeación tributaria. Si tenemos algún no residente que cumple con las dos condiciones, podemos hacerlo que sea exento de declarar renta, sometiéndole los ingresos a esa tarifa de retención en la fuente, que es el 20%. Podemos pensar, venga, es que el 20% de retención es una retención muy alta, pero recordemos que los no residentes fiscales declaran en el formulario 110 con una tarifa plena del 35%, entonces con esto se evitaría un 15% de impuesto. Entonces eso es también a manera de planeación tributaria, y
tener siempre que los no residentes se deben determinar con las 1.400 VTs de ingreso y las 4.500 de patrimonio. Deben ser las dos para estar obligado a declarar. Y este es el tip para los obligados pues, a declarar como no residentes. Hay que tenerlo en cuenta porque hemos visto muchos no residentes que declaran por movimientos, por compras o por ingresos superiores a las 1.400, pero deben ser vinculantes. Son los dos límites que se deben cumplir para estar obligado a declarar como no residente fiscal. Siguiente cambio que podemos decir que vamos a tener para el año grabable, formulario para declarar. Creo que en ese momento pueden haber personas que se estén confundiendo como, venga, pero no hay cambio, pero entonces por eso lo traigo. ¿Por qué? Veníamos acostumbrados que la DIAN cada año sacaba la resolución del formulario, que lo sacaba más o menos en los meses de marzo, abril y a veces en mayo, pero para este año no hay cambios en el formulario. ¿Qué pasó? Hubo un cambio significativo como en estas funciones de la DIAN que están como tratando de ayudarnos, como por decirlo así, a pesar de los caos que hemos presentado este año. En el calendario tributario del año pasado se determinó que los formularios iban a ser para el año grabable 2023 y siguientes. Quiere decir que el formulario 210 no va a cambiar, pues no sabemos hasta cuándo. En este momento se está diciendo que el 20 de julio se presenta una reforma tributaria, donde la reforma tributaria tenga cambios estructurales el próximo año grabable que sería el 2026. En el año 2027 tendríamos cambio de formulario. Pero entonces podemos estar tranquilos de que el formulario tanto para este año como para el próximo va a ser el mismo, el que ya conocemos, donde en la parte superior está toda la cédula general, más abajo tenemos lo que tiene que ver con la cédula de pensión, la de cédula de dividendos, la ganancia ocasional y sobre la derecha tenemos todo el tema que tiene que ver con la liquidación privada. Entonces, por este lado no hay cambio, pero pues es como una noticia relevante porque hasta hace poquito en una comunidad que tenemos en Contadí alguien preguntó que si el formulario estaba ya disponible y sí, sino que venimos acostumbrados de que el formulario 210 está disponible casi en junio, julio, pero no. Este formulario está disponible desde el mes de febrero, si no recuerdo mal, que estuve yo revisando y ya estaba listo. Es más, si uno quería presentar la declaración, se la dejaba presentar de una vez. Entonces, esto es importante porque, pues, en este momento el tip es ese. Venga, si tenemos la manera de ir adelantando declaraciones de renta, se van a poder ir haciendo, se van a poder ir montando borradores y si estamos seguros de que ya es toda la información se va a poder presentar sin ningún problema. Algo que no pasaba años anteriores. Yo recuerdo que por allá en el 2022 uno peleaba en julio que el formulario todavía no estaba, en el 2021, en el 2020 y en el 2019 cuando estaba el litográfico, ni qué decir. Entonces es como un buen tip que ya deberíamos conocer que si en este momento queremos presentar una declaración de renta, lo vamos a poder hacer sin ningún problema, podemos ir adelantando trabajo para que no se nos acumule todo para el mes de agosto. Vamos a también tener un cambio en las fechas de presentación. Este es un tip súper importante, lo vamos a ver. Antes de conocer las fechas, me gusta decir esto, que es, venga, yo cómo determino los dos últimos dígitos del NIT para saber qué fecha debe presentar mi cliente. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Venga, siempre son los dos últimos dígitos del NIT. En este caso los tengo señalados con color verde. En este caso sería el 23 y no se debe revisar el dígito de verificación. En este caso particular lo tenemos en color rojo. Ese no se debe tocar, no se debe mirar, no, solo son los dos últimos. Listo. Y también tenemos casos particulares donde el NID puede ser diferente a la
al número de identificación. Esto pasa sobre todo con personas que cuando tenían tarjeta de identidad y son mayores de 30 años, nos tocó que la tarjeta de identidad era un número totalmente diferente a la cédula. Entonces, cuando sacaban un RUT, el NIT era un número totalmente diferente a su documento de identidad. También esto pasa para las personas que tengan cédula de extranjería, pasaporte, cualquier tipo de documento diferente a cédula de ciudadanía. ¿Qué pasa con esto? He visto muchos errores porque entonces siempre determinamos las fechas de vencimiento con los dos últimos dígitos de la cédula y es un posible error. Pues podemos decir que del 100% solo vamos a tener por ahí un 2% que le pase eso. Pero entonces el tip que les queremos regalar el día de hoy desde Contadía es eso. Venga, si usted tiene un extranjero, revise porque el NIT es diferente al número de identificación y la fecha de vencimiento no es con los dos últimos dígitos de su número de identificación, que sí, que por lo general es lo mismo, pero siempre fijémonos en el NID, porque entonces puede que siempre van a ser diferentes, entonces si la determinas con los números de identificación, puede que se te pase. Entonces, como para que siempre tengamos en cuenta eso y siempre le echemos una ojeadita. Este tip, ya hablando de las fechas. Entonces, el decreto 2229 del 2023 era el calendario tributario, el cual también se determinó para el año grabable 2023 y siguientes. Quiere decir que lo posible, las mismas fechas las vamos a tener, quién sabe, seguramente el próximo año, si nos aprueban la reforma tributaria, puede que cambie algo, como puede que el calendario quede igual y las fechas de presentación van a ser desde el 12 de agosto de este año 2025 hasta el 24 de octubre del 2025, empezando con 01 y 02 y terminando con 99 y 00. Hace 2 años tuvimos el cambio de que primero empezábamos 00 y 99 y terminamos en 01 y 02. No sabemos hasta cuándo, quizás el próximo año puede que lo vuelvan a voltear, pero no vamos a tener cambio en fechas. Quiere decir que siempre vamos a tener como esas mismas fechas del 12 al 23 o 24 de octubre. Esto que nos trae también, nos trae lo que les estoy mostrando en la parte derecha, que es, vamos a tener 2 días hábiles que no hay vencimientos, que es el 29 de septiembre y el 30 de septiembre. Hay que tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para la planificación de nuestra temporada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso porque 2 días hábiles sin vencimientos nos va a poder ayudar a gestionar todo lo que tengamos represado para el mes de octubre. Entonces, este es el tip en cuanto a las fechas límites de presentación. Tengamos en cuenta que hay 2 días sin vencimiento y podemos hacer una planificación de trabajo para que no todo se nos represe en agosto, porque por lo general también, no sé, seguramente les pasa, porque a mí me pasa que todos quieren presentar en agosto, todos quieren presentar en agosto y pues vamos a tener de gabela 2 días que vamos a poder utilizar. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y es de suma importancia. Vamos a hablar también de algo que por lo general se olvida y me gusta regalar este tip. ¿Por qué? Porque la sanción de no presentar la declaración de activos en el exterior es bastante onerosa. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, recordemos que esto está en el artículo 607 del Estatuto Tributario que nos indica que van a ser obligados a presentar el formulario 160 las personas residentes fiscales. Ojo, porque esto solo aplica para residentes que durante el 1 de enero del año actual, quiere decir año 2025, hayan tenido poseídos en el exterior un patrimonio
igual o superior a 2.000 VTs, que para este año son 99.598.000. Recordemos que de no presentar esa obligación complementaria a la declaración de renta, que es la declaración de activos en el exterior, formulario 160, se incurriría en extemporaneidad, en omisión de activos. Entonces, la sanción es bastante alta, ¿listo? Entonces, como para que tengamos en cuenta y no se nos vaya a pasar. Recomendación con esto, siempre hacerle la pregunta a los clientes: ¿usted tiene activos en el exterior? ¿Sí o no? Pero también les voy a regalar un tip porque me ha sucedido que no nos dicen nada. Entonces, personalmente yo lo que hago es, yo siempre me meto a la DIAN del cliente y voy y reviso ese formulario 160 de estar presentado en el año anterior. Venga, ¿qué pasó? Explíqueme. Ah, no, es que ese activo ya no lo tengo en España, sino que me lo trae para Colombia. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso es un indicio para la DIAN. El tener la declaración del año anterior es un indicio de que, venga, usted tiene activos en el exterior. Entonces quizás le vaya a llegar un correo de omisión de la declaración de activos en el exterior. Entonces, como conocer de una vez qué es lo que tiene el cliente, porque también puede que le llegue el correo, uno se asuste, hace la declaración, calcula sanción, pero efectivamente no estaba el activo. Entonces es mejor tener claridad de toda la información del contribuyente para no tener tragos amargos con las invitaciones a revisar las declaraciones por parte de la DIAN. Entonces ese es el tip que les queremos regalar desde Contadia hoy para lo que tiene que ver con activos en el exterior. Recordemos que esto pues se presenta en ese formulario 160, que es este que vemos acá, donde se clasifican los activos dependiendo de la cantidad en VTs. Y un tip súper importante, porque también he visto casos de que se comete el error que se cree que también se presenta año grabable de 2024 y no, porque recordemos que ese artículo 607 nos indica qué es lo que tenía el cliente poseído a 1 de enero del 2025. Entonces, ¿qué se debe reportar ahí? Año grabable, año 2025, ni siquiera grabable, año 2025. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso porque se puede cometer el error y pues he visto varios errores cometidos por esto. Vamos a hablar de otro cambio y que esperemos que no sea grande, pero un cambio que pasó el año pasado, que es el cambio en en la información exógena. Nos vamos a detener un buen tiempo acá porque vamos a entregar varios tips en cuanto a la información exógena. ¿Qué pasa? Se tiene ya un miedo, se tiene como un respeto por la información exógena porque muchos colegas creen que esto debe conciliar exactamente con la declaración de renta y no es así, ¿cierto? O sea, la información exógena tenemos que reconocer que es una herramienta espectacular, que es una ayuda, que a mí personalmente me gusta mucho porque es algo que me sirve de guía. Tenemos que pensarlo así: venga, esto es una guía, pero esta guía puede que esté mala y muchas veces está mala, y en muchos casos hay que proceder pues a que hagan correcciones. Entonces, el primer tip que les quiero dar con la información exógena y con los cambios que representaron el año pasado, porque no la cambiaron totalmente, es que no nos confiemos en el 100% de la información exógena. Nos sirve para validar, nos sirve para confrontar la información, pero no necesariamente la información exógena debe coincidir con la declaración de renta. ¿Por qué se tiene ya como ese miedo, ese pensamiento de que debe coincidir totalmente? Ese mismo miedo lo ha creado la DIAN por lo mismo, porque entonces ellos cruzan información con esto, con la declaración de renta, y si ven una diferencia, ahí mismo mandan un correo al contribuyente asustándole. Pero recordemos que en procedimiento tributario como tal, esto es solo una invitación. Venga, siempre revisemos esos correos de la DIAN que dice, venga, es una invitación a validar si su declaración está bien. Entonces, si yo hice de manera juiciosa la comparación de la exógena con los documentos, con los soportes, con los certificados,
encontré diferencias que tienen lógica. Por ejemplo, el banco me reportó unos intereses causados como pagados. Yo no voy a reportar eso porque el estatuto tributario en el artículo 27 me dice que solo debo reconocerlo efectivamente pagado para las personas naturales no obligados a llevar contabilidad. Entonces es como eso, venga, otra diferencia, el avalúo catastral de los bienes por lo general llega al 100%, pero puede que la persona solo tenga el 20%, entonces solo reporta el 20%. Uno en la declaración de renta siempre tiene que reportar su realidad económica. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra diferencia que nos podríamos encontrar es como, venga, me reportó la empresa un ingreso, pero a mí me lo pagaron en enero. Soy persona natural no obligada a llevar contabilidad, me voy con el artículo 27, lo debo reportar, es en el 2025, no en el 2024. Ya también hay que empezar a evaluar qué tan conveniente es que la DIAN mande correos y todas estas cuestiones, pero entonces el tip acá es ese. No necesariamente la información exógena tiene que ser calcada en la declaración de renta. Hay diferencias y eso es lo que nosotros como contadores debemos analizar y entregar la información real. Y es lo que tenemos pues que documentar como tal. Otro tip con la información exógena es que a partir del año grabable anterior, el año pasado, nos empezó a mostrar un resumen que acá en la imagen como que lo pongo de color como café, como beige, nos entrega un resumen de los 5 topes a ver si están obligados a declarar. Por lo general, el año pasado me la pasé estudiándolo muy bien y solo encontré un error. Quiere decir, puede confiar en la suma de ingresos, en los consumos de tarjeta de crédito, en los movimientos y en las compras, pero no puede confiar en el del patrimonio, porque el del patrimonio informa es el del año anterior, no informa el del año actual. Entonces, como para que apunten eso súper claro por si están utilizando esto, porque la verdad a mí también me pareció como bueno, porque yo cuando también iba a determinar si la persona estaba obligada, la fácil es descargar la exógena, empezar a sumar y y si cumple, listo, ya. Sé que está obligado por un indicio de la DIAN, luego reviso documentos, certificados y si efectivamente coinciden, pues está obligado. Entonces esto nos facilitó también como a la hora de determinar si la persona está obligada a declarar o no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que pasó fue que en la parte izquierda, donde nos dice como valor de ingresos, intereses y rendimientos financieros pagados, esto se volteó. Antes reportaba como para cabeza del contribuyente y ya no, ya es a cabeza del reportante. Entonces hay que tener en cuenta eso porque eso generó el año pasado varios inconvenientes y varias confusiones. Y hay que tener en cuenta también lo de la parte derecha donde dice uso, declaración sugerida. Eso es lo que está usando la DIAN para hacer la declaración sugerida, que recordemos que esta declaración sugerida que mandan por lo general no tiene todo, por lo mismo que digo, porque la exógena no tiene toda la información del contribuyente, no tiene alivios tributarios como medicina prepagada, no tiene aportes a pensiones voluntarias, cuentas AFC, dependientes, entonces es complicado, ¿cierto? Entonces, esos son como los tips en cuanto a la información exógena. Recordemos que es una herramienta valiosa, que debemos usarla, no le tengamos miedo, no tengamos como siempre ese querer de que coincida con la declaración, no, eso no debe ser así porque pues hay diferencias, siempre van a haber diferencias por las diferencias tributarias que se puede reconocer el ingreso, si se reconoce el gasto, entonces hay que tener en cuenta eso. Otro cambio significativo que vamos a tener este año, este sí es un cambio, es lo que tiene que ver con lo del ajuste fiscal. Entonces, recordemos que el ajuste fiscal es algo que pueden aplicar las personas naturales, no obligados a llevar contabilidad, a sus activos fijos. Siempre activos fijos, nada de activos movibles. A los activos fijos se les puede aplicar un ajuste del costo fiscal
que uno está en el artículo 70 y uno en el 73. Diferencias. El del 70 es el que siempre usamos tanto para personas naturales y para personas jurídicas, que es un porcentaje. Ese es porcentaje. Y el 73 es una tabla que no son porcentajes, sino que son factores. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. El 70 lo puede usar todo el mundo para activos fijos y el 73 solo es para personas naturales, para que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo se aplica el artículo 73? Es el que nos trae un cambio en el decreto 0173 del 13 de febrero del 2025. Trajo un cambio en ese ajuste. Listo, recordemos que cómo se aplica al precio de compra por el factor determinado según el año en el que se compró el activo fijo y eso nos va a dar el valor fiscal. ¿Qué cambio nos trajo? Ahora nos toca clasificar esos activos fijos que son bienes inmuebles, nos toca clasificarlos entre bienes urbanos o bienes rurales. Entonces, así quedó. Entonces, en esa resolución 0173 del 13 de febrero del 2025 nos modificó esto. Acá se los muestro, se los señalo en amarillo, donde ya vamos a tener que diferenciar bien raíz urbano y bien raíz rural. Como recomendación ahí, pues los rurales tienen un porcentaje inferior. Entonces, el tip acá es que a partir de este año, si vamos a aplicar un ajuste del costo fiscal, siempre vamos a tener que hacer la pregunta de si el bien es urbano o rural. Hay que hacer todas estas preguntas para poder determinar una muy buena declaración de renta. Entonces, recordemos también que nosotros en Contaya tenemos todo esto parametrizado para los que ya nos han usado o los que nos quieren usar, todo esto ya está totalmente parametrizado. Entonces, este es el cambio en cuanto al ajuste del costo fiscal. Recuerden que la resolución es la 0174 del 13 de febrero del 2025, por si la quieren consultar para que lo tengan súper en cuenta. Ahora sí vamos a hablar de algo que no ha tenido mucho ruido, la verdad no he leído personas que digan algo sobre este tema y es el cambio en los dependientes económicos. Vamos a repasar primero lo que nos cambió el año pasado y lo que se viene para este año. Recordemos que esa ley 2277 del 2022 en el artículo 7 hizo una adición al artículo 336 donde nos indicó que a partir del año grabable de 2023, una persona que tuviera rentas de trabajo, refiérese a rentas de trabajo, salario, honorarios. Ambas son rentas de trabajo, honorario, servicio, lo que tenga que ver con rentas de trabajo. Entonces, ¿qué nos dijo esto? Vea, si usted tiene una renta de trabajo, usted se va a poder tomar adicional al que siempre se tomaba hasta 4 dependientes más. Entonces, eso nos trajo. ¿Qué nos dijo? Vea, sígase tomando el del 10% y se puede tomar, si tiene los dependientes económicos, 4 más y por cada uno de esos 4 se va a poder tomar 72 VTs, que para este año son 3.389.000. Quiere decir que sumados los 4 son como 12 millones aproximadamente, pero también nos dejó algo que nos dijo, vea, esto solo aplica para rentas de trabajo. Quiere decir que una persona natural que tenga ingresos solo de renta de capital y no laboral no puede aplicar este nuevo beneficio de los 4 dependientes extra. Y nos dijo pues eso, vea, solo es para rentas de trabajo. También eso nos lo aclaró pues en el decreto reglamentario 2231 del 2023 que nos dijo que solo aplicaba para rentas de trabajo. Pero aparte de eso, también nos dijo, va a haber una diferencia entre las personas que tengan ingreso por salario y los que tengan ingreso por honorarios o prestación de servicios. Si usted tiene un contrato por salario, pues un contrato laboral, con un solo dependiente económico, te vas a poder tomar tanto la deducción que veníamos manejando del 10% y las 72 VTs.
Si tenés honorarios, solo te vas a poder tomar una de las dos, el 10% o las 72 VTs. Esto también quedó escrito en el decreto reglamentario 2231 del 2023 para que lo tengamos en cuenta, sobre todo con honorarios, porque posiblemente esto nos pueda hacer una planeación tributaria, escoger qué le conviene más al contribuyente, si tomar el 10% o las 72 y tener un menor impuesto legal posible. Esto también nosotros en Contadia lo tenemos parametrizado para lo que las personas que están hoy en la charla que nos usan van a tener esto parametrizado para tomar la mejor decisión y tener el menor impuesto. En conclusión, el que tiene contrato laboral se beneficia con un dependiente dos veces, pero con el que tiene honorario solo una vez. Esto generó controversia, se pensó que se iba a demandar porque en los principios de la tributación se dice que por un solo hecho no puede tener doble beneficio, pero eso nunca, pues nunca lo demandaron, nunca se cayó, entonces así seguimos. Recordemos que la adición de esos cuatro dependientes por las 72 VTs no se somete al límite del 40%. Solo se somete al límite del 40% el dependiente que veníamos aplicando normal, el de las 10 VTs, que no puede ser superior a 384 VTs la deducción, y ese sí está limitado, los nuevos no. Otra cosa que tenemos con cambio el año pasado con los dependientes económicos fue que esta ley 2277 del 2022 también modificó el parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.18 del Decreto Único Tributario, el DUT, el 1625 del 2016. Nos modificó ese parágrafo y nos dijo, vea, anteriormente, si una pareja tenía un solo dependiente, se tenían que pelear quién se tomaba ese dependiente. Y pues para uno como asesor tributario era bueno porque uno tenía que hacer una planeación de a quién le conviene más tomarse ese dependiente para podérselo imputar, tanto para la retención como para la declaración de renta. Entonces se tenían que pelear. Con esa ley 2277 del 2022 se modificó ese parágrafo y se dijo, vea, si la pareja solo tiene un dependiente, ambos se la van a poder tomar. Y esto no se ha tenido en cuenta y hay que tenerlo en cuenta, colegas, para que en cuanto a las planeaciones ya no hay necesidad de ver quién se toma quién, no. Ambos padres o ambos contribuyentes se van a poder tomar el dependiente. Esto también generó controversia. El año pasado me hacían esta pregunta, como venga, entonces si hay cinco hermanos y tienen un dependiente, los cinco se van a poder tomar al padre o a la madre. Y sí, pues no dejó límites, o sea, no dijo que venga, solo dos, solo tres, no. Si son 10 hermanos y el padre es dependiente, todos se lo van a poder tomar, así lo dejó la norma. Y en el decreto reglamentario S2231 del 2023 tampoco dejó claridad de esto, no han salido conceptos, no han limitado, entonces como para que lo tengamos en cuenta. Eso aplica tanto para retención como para declaración de renta. Me devuelvo porque hacer una claridad. Estos dependientes nuevos de los 42 VTs en ese decreto reglamentario el 2231 dejó claridad de que no aplica para temas de retenciones, que solo es para renta. Entonces, para la retención en la fuente seguimos normal, solo aplicaba un dependiente económico. Vamos, este también, esta es la parte que tengo en un concepto, el concepto recopilatorio de el 2024, donde también nos aclara esa modificación de la ley 2277 que nos indicó pues que ambos contribuyentes se pueden tomar el mismo dependiente, lo pueden ir a revisar. El concepto es claro, indicando pues que esto se va a poder hacer sin ningún problema. Y también lo que les dije, como venga, si son cinco hijos y tienen un padre, todos se lo van a poder tomar. Y sí, es así, así quedó y no lo modificaron como para que lo tengan en cuenta.
vamos a hablar de esto. Seguimos en dependientes económicos porque mientras estamos en temporada de declaraciones de renta el año anterior, el 8 de agosto del 2024 aprobaron la ley 2411 del 2024. Esta ley modificó algo, nos modificó las edades para los dependientes económicos cuando son hijos. Entonces, veníamos diciendo, venga, los dependientes son de 0 a 18 años sin ninguna condición y de 18 a 23 siempre y cuando estén estudiando y sea una institución avalada por el Ministerio de Educación. Esta ley 2211 del 2024, que fue aprobada el 8 de agosto del 2024, nos modificó la edad y nos modificó la condición, porque entonces podrán ser a partir del año grabable 2024, cuando fue aprobada pues la ley, podrán ser dependientes económicos los hijos del contribuyente que tengan una edad de 18 a 25. Pasamos de 23 a 25. Súper importante, un tip súper importante porque quizás el año pasado elaboramos declaraciones de renta donde el contribuyente nos dijo, ah, no, este va a ser el último año porque ya tiene 23. O nosotros revisamos y le dijimos, venga, ya tiene 23 años, ya el próximo año no lo podemos tomar. Entonces hay que tener en cuenta eso, que pasamos de 23 a 25. Listo. Pero recordemos que las normas siempre tienen unas condiciones y cambió pues esa condición en el artículo 387, que es el que habla de los dependientes. A los que les gusta revisar todo esto, los invito a que vayan al Estatuto del Senado y confirmen que esto ya hasta fue modificado. Y nos dijo, vea, la condición va a ser 18 y 25 años, pero la condición va a cambiar porque dice cuando el padre o madre del contribuyente, persona natural, se encuentre financiando esa educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el IFEX. Entonces, esto no lo cambió porque antes nos hablaba de otra condición, una condición como más genérica, como por decirlo así, no nos decía que tenía que estar financiando su educación, entonces hay que tener en cuenta eso, porque venga, si nos llega un contribuyente, el hijo, lo que siempre hacemos es, le hacemos esta pregunta, porque yo también la hacía. Su hijo está estudiando, siempre le decíamos así, como venga, su contribuyente, su hijo está estudiando en una institución de educación superior. Yo personalmente hacía esa pregunta así y me decía que sí, y yo ya lo tomaba. Pero ya la condición cambió porque me dice, venga, usted se la tiene que financiar, pero entonces la pregunta es la siguiente, ¿y si tiene una beca? Entonces no puede ser dependiente. Y la respuesta es no puede ser dependiente, porque se dice, venga, se tiene que estar financiando usted como contribuyente a su hijo la educación. Entonces hay que tener en cuenta esto y hay que replantear esa pregunta. Ya no es solo, venga, está estudiando, sino, venga, usted le está pagando la educación a su hijo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto puede generar muchas discusiones, bastantes discusiones porque entonces puede entrar personas que digan, venga, pero usted puede estar pensando que esa financiación no es solo la matrícula, sino todo en general. Entonces eso puede dejar varias interpretaciones y pues cada uno puede interpretar de cualquier manera. Esa es mi interpretación. Entonces, como para que tengamos cuidado con eso. Y también esto fue confirmado por la DIAN en un concepto de enero, que se me escapa el número en este momento. Sé que fue en enero donde no aclaró nada, solo dijo que pasaba de 23 a 25 años, pero no habló nada como de la condición. Recordemos que puede haber una ley, puede haber una norma, puede haber un artículo que me diga algo, pero que me condicione. Entonces, esta tiene una condición que es que se encuentre financiando su educación. Entonces, eso puede dejar muchas interpretaciones. Se las dejo como para que
piensen, en este momento no hay algún otro concepto que la DIAN haya dicho, venga, que si se encuentre financiando todo, solo la matrícula, la manutención, no ha dicho nada. Entonces ya cada uno podrá interpretar la norma como lo quiera. Otro cambio que tenemos para este año y que quizás muchas personas vayan a estar pensando como eso ya no aplica, pero sí, para el año grabable de 2024 aún tenemos beneficio de auditoría. Hay que tener en cuenta eso, colegas, porque vamos a ver por qué. El artículo 689 raya 3 nos decía que el beneficio de auditoría solo era año 2022 y año 2023 y ya, no nos decía nada más. Pero podemos decir que fue como un beneficio, porque personalmente a mí me gusta el beneficio de auditoría porque uno se evita dolores de cabeza y no es porque uno haga cosas malas, sino como no se tiene que desprender prácticamente del cliente si hay beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría se revivió, pero no revivió ni con una ley tributaria, ni con una reforma tributaria, ni nada, sino con la ley 2294 del 2023 que fue el plan de desarrollo. El artículo 69 revivió el beneficio de auditoría para los años grabables 24, 25 y 26. Entonces, quizás haya personas que en ese momento estaban pensando como, venga, ya no hay beneficio de auditoría, pero lo revivieron por medio de la ley del plan de desarrollo. Recordemos que el plan de desarrollo puede traer cambios tributarios. A mí me parece eso personalmente como medio loco, pero el plan de desarrollo, cada que salga el plan de desarrollo, hay que también leerlo porque puede que traiga cambios tributarios. Uno de esos cambios fue que revivieron el beneficio de auditoría y pues puede ser una gran ventaja, sobre todo como por lo que les digo, o sea, cumple beneficio de auditoría y ya me desprendo, no tengo que guardar soportes, ya todo bien, bendición y chao. También seguimos con otro cambio que es lo que tiene que ver con el componente inflacionario. El componente inflacionario es un cambio continuo durante todos los años. Para este año va a ser el 50,88%. Recordemos que el componente inflacionario se le aplica a todo lo que tenga que ver con rendimientos financieros o intereses financieros, que lo que vamos a hacer es que ese 50,88% se lo vamos a aplicar a los rendimientos financieros y ese 50,88% va a ser un ingreso no constitutivo de renta de la renta de capital. Entonces, esto siempre lo tenemos que tener presente y les voy a regalar un tip que también me sorprendió bastante porque esto lo busqué durante varios años y siempre tuve como esa duda de por qué no. Por medio del concepto 1126 de diciembre del 2024, la DIAN indicó que el componente inflacionario puede aplicar a las inversiones que la persona tenga en el exterior. La verdad, siempre me hice la pregunta de por qué no, si es una entidad, sino que también acá tenemos muchas normas eh, que condicionan demasiado y yo pensaba, venga, no hay una razón por la cual no me lo deje, pero sí, ese concepto la DIAN emitió su interpretación y dijo que el componente inflacionario se puede aplicar a los rendimientos financieros obtenidos por la DIAN, por las personas naturales y yo soy partidario, hay personas que no me comparten conmigo que yo aplico lo que digan los conceptos. O sea, si el concepto me lo dice que es así, yo lo hago. ¿Por qué? Para no entrar en problemas con la DIAN, en discusiones, una demanda, Consejo de Estado. Es muy desgastante eso. Entonces yo personalmente lo que prefiero es si la DIAN dice que es así y me conviene, y me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago, pero ya sé que lo que se le viene si llega alguna visita de la DIAN, alguna fiscalización de la DIAN. Si me quiero
dar la pelea, como se dice, con la DIAN, pues no lo hago. Pero entonces, personalmente, lo que yo hago cuando es beneficio del contribuyente, que la DIAN haga una interpretación, lo aplico. Y esto es un muy buen beneficio, es un tip que les vamos a entregar desde Contadía al día de hoy, que a los rendimientos financieros generados en el exterior se les va a poder aplicar el componente inflacionario, algo pues que no se solía hacer. Otro cambio, y fue algo que generó mucha controversia el año pasado, fue la renta exenta en la renta de pensiones. Por allá el año pasado, cuando aprobaron la ley, la reforma pensional, que fue la 2381 del 2024, sé que generó una confusión, porque cuando nos estaban hablando del artículo 206 en el numeral 5, que es lo que nos habla de la renta exenta en la pensión, cuando nos estaba enunciando las 1000 VTs, nos quitaron la palabra mensual. Entonces eso generó un revuelo en redes sociales. Muchas personas decían que no, que entonces ya no eran 1000 VTs mensuales, sino que pasó a año. Entonces eso generó un montón de interpretaciones porque ese artículo 84 de esa ley nos cambió eso, nos dijo 1000 VTs y ya. Anteriormente decía mensuales y dejó 1000 VTs. Entonces muchas personas interpretaron que ya eso iba a ser anual, que nos habían metido en la reforma tributaria, en la reforma pensional. Entonces eso generó mucha confusión y quizás en ese momento haya una persona hoy acá que crea que eso cambió, pero no. Luego la DIAN en un concepto en el 2381 dio claridad y dio su interpretación que a pesar de que la palabra mensual no estaba, iba a seguir siendo así. Entonces, para que sepan que eso no cambió, las 1000 VTs de renta exenta de la renta de pensiones va a seguir igual, de la cédula de pensiones, perdón, va a seguir igual, no nos metieron reforma tributaria en en la reforma pensional. Por último, para terminar, les dejo esto que va en contra de lo que acaba de decir, de que yo le hago caso a todos los oficios o conceptos emitidos por la DIAN. En este caso no. Quizás hayan personas acá la tarde de hoy que leyeron este concepto que indicó lo siguiente, que los pagos que se realiza de un padre o madre por concepto de obligación alimentaria es un ingreso grabable para la persona quien lo reciba. Eso fue absurdo. Este es el concepto 1097 del 2024, donde la DIAN dijo eso, como vea, si el padre le pasa a la madre 10 millones de pesos de manutención, para la madre eso va a ser un ingreso grabado. Y pues personalmente yo no voy con eso porque para mí viola el artículo 27 del Estatuto 26, perdón, 26 del Estatuto Tributario, que nos indica que solo va a ser ingreso lo que aumente el patrimonio de la persona y personalmente puede que la manutención no genere un aumento de patrimonio. Ya cosa contraria es que la madre saque un poquito y se compre una casa, un carro, ahí sí hay aumento de patrimonio. Entonces, personalmente no estuve de acuerdo con ese concepto. Eh, Esta mañana estaba leyendo el boletín jurídico de la DIAN y volvieron a mencionar esto. La DIAN reafirma que todo lo que se dé por concepto de obligación alimentaria va a ser ingreso grabado para la persona que lo reciba, sea la madre o sea el padre. Entonces hay que tener en cuenta eso y les dejo para que lo interpreten, como los dejo como para que lo piensen y pues compartan esto, porque la verdad personalmente no comparto ese concepto que emitió la DIAN referente a esto. Entonces también se puede decir que uno le hace caso al que le conviene y al que no. Eso es todo lo que queríamos compartir en esta tarde de hoy desde Contadia. Recuerden que Contadia es un liquidador, nos denominamos el liquidador del futuro, donde pues tenemos muchas parametrizaciones para la temporada de declaraciones de renta de personas naturales,
donde les vamos a facilitar mucho la elaboración de la declaración de renta por medio de algunas parametrizaciones y quizás haya personas acá que ya lo hayan usado y saben lo bueno que es. Y es lo que les traíamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, quieren que hablemos de algo más. No sé, acá estoy dispuesto. Listo, no, gracias Alejandro por su colaboración, por su ayuda en estos temas. Pues tenemos algunas preguntas y tenemos unos minuticos, podemos ir hasta las 5:20, ¿sí? Entonces tengo unas preguntas que me están realizando aquí por el chat. No voy a tratar de primero evacuar el chat. Allá veo una mano levantada. Ahorita le doy paso a esa mano levantada. Entonces, voy a tratar desde un inicio. Aquí está Jessica Millet. Dice, ¿y si es responsable del IVA o INC, debe ser el Impuesto Nacional al Consumo, también estará obligado a declarar? Sí. Pregunto. Sí, ese es un tope que obliga siempre, el ser responsable de IVA o responsable del impuesto al consumo. Claro que sí. Listo, dice John Guerra, dice, buenas tardes. Me queda una duda. ¿Las inversiones como lo son los CDT están incluidas en el total de los movimientos bancarios? No, ellos no se incluyen en el total de los movimientos, por eso se causa tantos errores, porque los movimientos son aparte de las inversiones. Lo que mueves en un CDT quiere decir cuando incorporas el dinero en un CDT, eso se denomina inversión. Entonces está aparte, entonces por eso se debe sumar para determinar si está obligado a declarar o no. Perfecto. De Marta Cusbe. Dice, un favor, en ingreso por la condonación de deudas la reportan los bancos a la DIAN. Y si ellos ya habían castigado a esa cartera y hacen una negociación, se pagan los intereses este año que no se había causado, son deducibles los de los años anteriores que se están pagando en el acuerdo, que se están pagando este año, o se podría causar los del año 2024 en una persona natural obligada a llevar contabilidad. Sí, hay que revisar efectivamente si tiene causalidad aplicando lo del artículo 107 del Estatuto Tributario, mirar si ese crédito sí tenía causalidad con la actividad que te hizo obligada a llevar contabilidad y si se pueden deducir sin ningún problema, si se haya castigado y todas esas cuestiones. Perfecto. Yesenia Santa dice, es decir, que si los hijos tienen un rango de edad inferior a los 18 años, no pueden ser dependientes o en este caso aplica para cuando estén estudiando. No, recordemos que hay dos condiciones. Si son hijos de 0 a 18 años, son dependientes y no tienen ninguna condición. La que tiene condición es si los hijos son de 18 a 25. Deben estar estudiando y debe ser financiado por los padres para poder ser dependientes. En ese caso de los dependientes hay una condición cuando el hijo es de 18 a 25 años, pero si es menor de 18 es dependiente. Perfecto, sí, señor. Luz Fabiola dice, ¿y si estudia en el SENA? El SENA es una institución de educación superior avalada por el ICFES. Entonces, si lo revisas, lo vas a poder aplicar sin ningún problema. Listo. Heidi dice, ¿y si estudia en el exterior, el hijo? Mm, Eso es lo que deja tantas dudas, ¿cierto? O sea, si nos vamos a lo textual, si hacemos una interpretación taxativa de la norma, no se podría, porque entonces te dice, tiene que ser una institución avalada por el ICFES y las del exterior no están avaladas. O habría que elevar la pregunta al ICFES y decir, venga, ustedes avalan las instituciones del exterior y de ser positivo, pues me la va a poder tomar. Perfecto. Judith nos pregunta, ¿nos podría explicar sobre la venta de vivienda? ¿Cuántas VT son exentas? Bueno, la venta de vivienda, eso está en el artículo 311 del Estatuto Tributario. La venta de vivienda sí es ganancia ocasional, porque entonces ahí no nos deja como mucha claridad. Si es ganancia ocasional, tiene exenta 5.000 VTs. Entonces, si es ganancia ocasional, quiere decir que la vivienda se tuvo por más de 2 años y fue un activo fijo y no un activo movible.
Listo, ya aquí Linei Tavares nos pregunta, quisiera saber sobre la herramienta de contadía para renta a personas naturales año 2024. ¿Dónde la puedo visualizar? Claro que sí. Pueden ingresar directamente a nuestra página principal, contadia.com. Ahí van a tener lo que tiene que ver con nuestra herramienta. Ahí la pueden visualizar. Recuerden que si nunca la han usado, pueden tener una prueba gratis y pueden mirar cómo funciona, ¿cierto? O sea, nosotros si nunca han hecho una declaración con Contadia, lo van a poder hacer de manera gratuita, la primera declaración, y la van a poder usar. Recuerden que Contadia es un liquidador en línea, es totalmente diferente a los que siempre se han usado, que son en en Excel. Esto tiene muchas parametrizaciones, hacemos conexión con el portal de la DIAN, nos descarga todo de la DIAN de manera automática, hace la presentación de manera automática en la DIAN, ya no se tiene que ir a transcribir casilla por casilla. Entonces les recomiendo mucho que la revisen. Acá en el chat les voy a compartir la página principal. Ahí van a poder hacer su registro. Una vez hagan el registro, pueden hacer la prueba gratis si no son clientes de Contadia. Perfecto, bueno. Dubán Garnica nos pregunta, ¿los gastos de educación propios o de los hijos son deducibles en renta? No, eso no tiene deducción. Perfecto. Bueno, aquí voy a abrir, bueno, le voy a abrir audio a Jesús David y a Abraham Niño y con ello yo creo que culminamos el día de hoy para dar espacio porque tenemos otro espacio igual el 17 de julio, ¿cierto, Alejandro? Sí, señor. Perfecto, entonces voy a abrirle el micrófono a Jesús David. Buenas tardes, Alejandro. Hola. Muchísimas gracias. Excelente explicación, muy puntual. Muchísimas gracias. Alejandro, es una apreciación y una pregunta. La apreciación, ese concepto de la DIAN de la residencia fiscal, sí, es un concepto muy frecuente, pero en mi opinión, debemos tener mucho cuidado porque cuando uno ve los funcionarios de la DIAN, yo más o menos he visto 5 capacitaciones y todos coinciden con el concepto 1364 que dice que cualquier ingreso genera obligación para declarar renta a los no residentes siempre y cuando no se hayan hecho retención. Sí, que la única forma para que no declaren renta es que sean sometidos esos ingresos a retención en la fuente y que el patrimonio no encuentra. Eso es una discusión. Lógico, el concepto que usted nombra ahí de las dos condiciones sale posterior a eso. Y es más, ya salió el año pasado otro concepto que enredó más la pita. Entonces, no quiere decir que esté mal o esté bien, sino que es muy complejo porque hay mucha contradicción entre ellos mismos. Entonces, pero los funcionarios de la DIAN todos han coincidido que desde que tenga ingreso y no se sometieron a retenciones del 407 a 409, debe declarar. Y mi pregunta es, Alejandro, a mí me gustaría que su merced me señalara en el formulario que lo mostró, cuáles casillas tomo para las rentas gravables y para las rentas decentes. Es que yo veo una cantidad de casillas, pero no sé cuáles tomar para evaluar la renta por comparación patrimonial. La fórmula bien clara de la 236 y siguiente, pero de todas esas casillas dice que tengo que sumar la renta agradable, la ganancia ocasional y la renta 60 y compararla. Pero ¿cuáles tomo para la renta agradable? Porque hay varias casillas y cuáles tomo para la renta 60. Me hace el favor en el formulario, me los ubica. Muchísimas gracias, Alejandro. Claro que sí, Jesús, no es con muchísimo gusto. Lo primero que te voy a decir es como lo del concepto. Ellos lo dicen así porque a ellos les conviene que más personas declaren como no residentes, porque sabes que sean 10 millones o sea 1.000 pesos, van a tener que pagar y pues ellos lo que quieren es más recaudo, ¿cierto? Pero entonces también recordemos que ellos no son Dios, y aparte de eso, los conceptos emitidos por la DIAN
ellos los deben aplicar, no es que quieran o no, ellos los deben aplicar. Entonces, en el caso que llegues a tener algún inconveniente, ellos deben aplicar el concepto y el concepto es claro y decirle, venga, no, es que el concepto que ustedes emitieron es este y lo deben aplicar. Y en cuanto a lo de la comparación patrimonial, para que lo tengas más claro, sería la casilla 92. Con esa es la que puedes hacer el cálculo de la comparación patrimonial, porque entonces las demás pueden ser superiores y no, solo vas a ir con la 92. Seguimos con Abraham. Abraham Niño, sí, y con él culminamos. Abraham puede abrir su micrófono. Vuelva a abrir, Abraham. Ya lo había abierto, Abraham, puede volverlo a abrir. Abraham, Sí, ya un segundo. perfecto. Ay, Dios mío. Ahí te Ahí escuchamos. ya lo estamos escuchando, Sí, Abraham. bueno, Sí. sí, profe, buenas tardes, colega y Milton. Eh, es lo siguiente, lástima que pude entrar, fue ya finalizando. Es referente al componente inflacionario que decía que los rendimientos obtenidos del exterior son sujetos, ¿no? Pero de pronto entraría ahí en contradicción precisamente en el taller de renta a personas naturales que tomamos ahí en el colegio. Nos explicaban que los rendimientos de los fondos de pensiones voluntarias no son sujetos del componente inflacionario. ¿Por qué? Porque para ser sujetos del componente inflacionario debe tener dos condiciones específicas. La una, que sean entidades vigiladas por la superfinanciera, y dos, que el objeto principal de esas entidades sea la intermediación de recursos. Hay un concepto de la DIAN que explica eso, ¿no? Entonces iría como en contradicción con el otro concepto que nos decía ahí el colega ahorita, porque pues los de los rendimientos del exterior, las entidades del exterior, ni son vigiladas por la superfinanciera y no sabemos si su objeto principal es la intermediación de recursos. Yo personalmente, de esa charla, pues en el pasado, yo en qué me fijaba más bien, que simplemente que la entidad que reconocía los rendimientos financieros fuera vigilada por la superfinanciera y pare de contar, pero no tenía en cuenta que es específico que diga que el objeto social y que el objeto social sea la intermediación de recursos, ¿no? Entonces esos dos conceptos que son de la DIAN entrarían como en contradicción, ¿no? Es como mi concepto. Así es, Abraham, estás en todo lo cierto. También yo durante todos estos años he tenido como también esa inconformidad de por qué no dejan que los fondos de pensiones voluntarias también tengan esto, porque en estos fondos sí vemos rendimientos que generan gran rentabilidad. Pero entonces recordemos que como la pirámide normativa, entonces siempre vamos a tener una ley, siempre vamos a tener decretos reglamentarios, vamos a tener conceptos y oficios y vamos a tener sentencias. Entonces, estos conceptos de la DIAN los puedes aplicar porque tarde que temprano eso se vuelve doctrinal, eso se vuelve prácticamente como, por decirlo así, una ley que lo puedes aplicar y que el funcionario de la DIAN está en la obligación de aplicarlo. Por ahí un día me dieron un tip que cuando tengamos miedo de aplicar un concepto emitido por la DIAN porque va en contra de una norma, antes de aplicarlo pongamos un oficio, pues hagamos la petición y preguntemos, venga, ¿este oficio sigue vigente? Y de ser exitoso, pues si te contestan, sí, sigue vigente, ya esa va a ser tu prueba de que lo aplicaste porque te dijeron que estaba vigente. Entonces es también como aprovechar ese tipo de cosas. Venga, la DIAN lo dijo, me conviene, lo aplico, pero entonces para curarme en salud, le voy a solicitar a la misma DIAN que me
dé el aval de que el concepto está vigente y si me dice que está vigente, yo lo hago y si tengo una fiscalización futura, yo digo, vea, es que ustedes mismos me dijeron que lo podía aplicar. Ya pues también es dependiendo de lo que uno quiera entrar como a luchar con la DIAN, porque sabemos que eso es un proceso súper largo, porque pueden decir que sí y luego que no, entonces eso es lo que te digo, y es como lo aplico yo y pues ya les dejo esos tips como para que los que quieran los apliquen y los tengan pues en conocimiento. Perfecto, perfecto, colega Alejandro. Qué pena, unos segunditos más. En ese orden de ideas con el componente inflacionario, yo personalmente, por ejemplo, los intereses que reconocen, los rendimientos financieros que reconocen las cooperativas, por ejemplo, de ahorro y crédito y los fondos de empleados, pues se concluye que no serían sujetos del componente inflacionario. Uno, porque no están regulados por la superfinanciera, ¿cierto? Y lo otro porque pues no sabemos el objeto social, el principal de esas entidades, ¿no? Entonces, pues uno como siempre anda como a la defensiva, sería, pues, es decir, no serían sujetos, ¿no? Los rendimientos de los fondos de empleados y las cooperativas de ahorro y crédito, ¿correcto? ¿Estamos en lo cierto? Sí, así es. Listo, profe, listo. Mil gracias. Espero poder ahí ver la charla que me pareció muy interesante porque desafortunadamente pude entrar al final, pero interesantísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tranquilo, Abraham, que esta grabación la tienen ahí la van a tener ahí en la plataforma de los colegiados. No hay problema, las veces que quieran. Igual me están preguntando por la de exógena, también ya la subiré y esas las tendrán ahí en la plataforma. No hay ningún inconveniente. Y pues 5:25 nos pasamos. Alejandro, muy amable, muy agradecido por su colaboración, por su apoyo y pues nos veremos pronto, ¿no? En estos días ya Sí, nos volvemos a encontrar y miraremos a ver cuándo hacemos un, ya un taller más extenso, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo claro que para que sí, puedan participar ya con contadía y ya miraremos a más a profundidad todos estos temas. claro Entonces, que sí. estamos hablando, bueno, muy amable Muchas por su gracias. colaboración y qué pena los que siguieron preguntando ahí, nos toca ya esas preguntas guardarlas para el día 17 de julio que estaremos de nuevo aquí con Alejandro. Entonces, muy amables, feliz tarde para todos. Chao. Hasta luego, chao.